Muy buenas noches a todos los amados hermanos y amigos que nos puedan ver a través de este vídeo en diferido. Ya muy pronto, si Dios lo permite, estaremos en directo. Me faltan todavía 5 suscripciones. Tengo 45 para 55. Esperando que los hermanos o amigos puedan regalarme esa suscripción para poder abrir el canal directamente y estar en directo, y así pues poder hacer preguntas y a la misma vez también respuestas en cuanto a lo que se está predicando. ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo en el cual cada uno de nosotros tenemos que hacernos escudriñadores de la palabra de Dios, porque podemos estar congregándonos en un lugar donde se nos esté dando la paja y no el trigo. ¿Por qué? Porque donde hay paja hay crecimiento de muchas personas, pero donde hay trigo es bien difícil que la gente se mantenga. ¿Por qué? Porque a la gente lo que le gusta es el libertinaje y no la libertad. Y mirando cientos de predicadores, hombres dedicados al escudriñamiento, la escatología, nos debemos de poner aún más todavía temerosos delante de Dios. ¿Por qué? Porque estos hombres, aún siendo escudriñadores de la Escritura, tienen diferentes posiciones en cuanto a diferentes doctrinas en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, el rapto, la segunda venida, el milenio. En esa parte no compaginan muchos teólogos. Cada uno de ellos tiene su propia posición y opinión. Y el problema más grande es este, que esas definiciones, según ellos, salen de la misma escritura. Y eso nos debe de poner más en cuidado para que nosotros estemos cada día escudriñando la palabra y no nos acostumbremos a solamente depender de lo que nos dice el pastor o de lo que nos dice el líder cuando predica, porque la mayor parte de los pastores están sacando palabras debajo de la manga de la camisa. Los líderes haciendo algunos inventos en la realización del servicio del Señor Jesucristo, métodos los cuales la Biblia no los toma como positivos. ¿Por qué? Porque en la Escritura está directamente la esencia. El mensaje es cristocéntrico y el mensaje de Cristo es libertad, no libertinaje. Es por eso que en esta hermosa noche vamos a buscar el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y vamos a tomarlo como base para vamos a comenzar en esta hermosa noche un, un estudio, el cual es un trabajo que me he dedicado para poderlo preparar con el objetivo de que las personas a las cuales les estoy dando estudios teológicos puedan tener la capacidad de percibir por el conocimiento que el Espíritu nos da de algo que alguien esté predicando y que no esté de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, sino que ese texto lo está haciendo hablar el predicador. Cuando el predicador hace hablar al texto, apunten esto se llama eisegesis, la cual es la proporción de los pensamientos del predicador, aduciendo de que eso es lo que el texto dice. ¿Por qué? Porque así está escrito. Y cuando nosotros hacemos exégesis es lo contrario, porque ahí es la rama en la que se va al significado de la estructura del texto en su forma como fue escrito en el momento cuando los hombres de Dios escribieron la palabra de Dios. Y la hermenéutica nos enseña a trasladar el lenguaje que esos hombres de Dios hicieron por medio del exégesis. La trasladamos en la hermenéutica a la comunicación del vocablo de cada uno de los lenguajes en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso es que en esta lección tiene por título La escalera de la predicación. La escalera de la predicación, ese es el tema que tiene este libro y sigue principios y
conceptos básicos para la formación de mensajes bíblicos entendibles para principiantes. Siempre hago alusión a algunas palabras. El propósito mío, voy a utilizar una figura. El propósito mío en cuanto a la capacitación del estudio hermenéutico es para que los miembros, es como tenerlos en el kinder, en esa parte me catalogo yo como el kinder, que estoy capacitando a los niños a que se adiestren a escribir, para que cuando lleguen al primer año de la escuela, ellos no tengan esa rudez que tuvimos nosotros cuando fuimos a la escuela a la edad de 7 años, que comenzábamos de cero, mientras que hoy con ese pre-kinder y kinder, cuando ya van al primer grado, ya van bastante adelantados en muchas cosas, que ya los maestros de hoy ya no se molestan en enseñarlo. Lo mismo estoy haciendo yo en este estudio. Un estudio muy sencillo, entendible, porque lo hablo de la manera que soy. No tengo otro lenguaje más. ¿Por qué? Porque el lenguaje sofisticado entorpece y molesta escuchar a muchos predicadores hablando en unos términos que son incomprensibles para la gente que escucha el mensaje. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda como predicador, que su mensaje sea eficaz, y en esa eficacia vaya la envoltura de la sencillez, para que las personas cuando lo escuchen, lo va a entender el científico, el abogado, el doctor, y lo va a entender también el campesino. Un lenguaje que es nutritivo a cada una de las jerarquías a nivel de estudios que viven en cada uno de los países en la estructura, ¿verdad? Entonces, en esta hermosa noche, saludando muy cordialmente a todos los hermanos y decirles que esos 5 que me faltan, espero que en esta noche me regalen su suscripción para que ya el día lunes comencemos en directo los mensajes, las enseñanzas, y usted me pueda hacer las preguntas. Y acuérdese lo que le digo, no me vaya a hacer preguntas difíciles, hermano, porque yo soy un hombre del vulgo, que de hecho no quiero dejar de hacer de que usted pueda aprender la sencillez de lo que la Escritura nos habla, como el Espíritu Santo nos habla sencillamente, a tal grado que cuando las personas que seguían a Jesús solo eran gentes pecadoras, publicanos, rameras, los que se creían ortodoxos y fieles a la ley eran los fariseos, saduceos, los escribas y otros grupos que habían ahí. Eso no les interesaba, pero la palabra dice que Dios les hablaba en parábolas y no podían entender el lenguaje de las parábolas, pero a nosotros sí nos ha dado a entender el Espíritu Santo. ¿Por qué utilizó tanta palabra figurativa en la predicación y hoy podemos estudiarla y transmitirle también a las personas muy sencillamente lo que en ese tiempo se hablaba y lo entendían legítimamente las personas de ese tiempo, y que ahora tenemos que estudiarlas, escudriñarlas para poder entender el lenguaje que el Espíritu Santo nos dice? Y para eso necesitamos la hermenéutica, para poder discernir lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra, ¿verdad? Es por eso que saludo a todos los hermanos, a los pastores, a cada uno ahí en su congregación. Dios les bendiga muy cordialmente a todos, invitándoles que estos son, como dicen, una preparación, ¿verdad? Una preparación, como dicen, antes de llegar la verdadera determinación. Cuando usted entre a un estudio bíblico, usted no va a tener problemas en entender estas cosas. Ya va a ir como cuando se dice así, que cuando uno quiere que algo cuando un tornillo ya está muy viejo en una cuestión, lo que hace uno es meterle aceite o meterlo en diésel. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita con los estudiantes, metiéndolos en aceite para que se ablande las partes que tienen que llevar para cuando les toque estudiar en un instituto bíblico y puedan ellos percibir muy eficazmente la comunicación del maestro que tengan en ese instituto bíblico. Porque si alguien dice que no se necesita la hermenéutica, que no se necesita la homilética, que no se necesita la escatología,
es una persona que está atrasada hace 200 años, porque antes esto era bien difícil tenerlo, pero hoy Dios ha levantado hombres muy especiales para que enseñen esta calidad de mensaje, más que todo preparación para poder entender. Por eso es que me atreví pues a escribir este libro, el cual voy a compartirlos con ustedes en varias etapas, ¿verdad? Hoy pues, acuérdense la escalera de la predicación. Y ahí vamos a ver tanto la hermenéutica como algunos puntos escatológicos, otro asunto de la homilética, como también la escatología. Y sucesivamente algunas figuras literarias van a ir saliendo a relucir por qué motivo se utilizaban. Y de esa manera esperando yo que todos ustedes, los que me están mirando, comprendan, ¿verdad? Y es por eso que necesitamos tener los 50 suscriptores en YouTube. ¿Para qué? Para que ahí mismo me puedan hacer las preguntas y también pueda darle las contestaciones yo después del programa. Así es que yo les bendigo en el nombre de Jesús a todos, hermanos y amigos. Muchas gracias. La paz de Jesucristo en sus corazones. Entonces leemos la escritura que a su letra nos dice de la siguiente manera. Tenemos las 8:05 en este momento. Comenzamos faltando 10 para las 8. Así es que hoy es día sábado y la gente pues viene como dicen, de las excursiones de los balnearios, ¿verdad? Y deben de estar rendidos. Así es que bendigo a todos los hermanos que hayan salido. Así es que en el nombre de Jesús seguimos con esto y nos dice la palabra así en el versículo 12 del capítulo 4 del libro de los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí tenemos un texto bíblico el cual podemos estudiarlo y sacarle toda la riqueza que tiene ese texto bíblico, que vamos a saber que si usted no sabe asuntos de hermenéutica, no puede predicar en este texto bíblico, porque no conoce el lenguaje que está en él, no conoce el contexto histórico de lo que estaba pasando, porque el escritor de los Hebreos habla figurativamente en este texto para denotar el poder, la eficacia y la seguridad de la palabra, que cuando nos acercamos a ella debemos de estar confiados en que ella es la verdad. Aleluya. No es que tiene la verdad, sino que es la verdad. Entonces, entrando ya en la primera pregunta, porque este es un estudio asuntos de hermenéutica, vamos a ver puntos de homilética. Y como el tema es la escalera de la predicación, una pregunta que va para cada uno de los alumnos, a cada uno de los hermanos que esté ahí. Quiero decirle que si usted se quiere anexar a este estudio, también, amado hermano, por medio del canal de YouTube, podemos también estarle enviando material para que usted se vaya desarrollando allí en la predicación. Porque hay muchas personas que han estado en institutos bíblicos. Pero, ¿por qué motivo? Porque no pueden desarrollar ese mensaje. Muchos, la mayoría, no saben preparar una introducción, no saben preparar el cuerpo del bosquejo. Ellos todavía ellos mismos se descalifican, y a eso es lo que quiero llegar yo. Que no quiero que usted se descalifique porque no entiende. Cuando vamos a primer año de escuela, no entendemos nada. Hay otros que son hay otros niños que son bien inteligentes y rápidos, y ya vemos otros que somos tan duros. Yo fui uno de ellos, tan duros, cuando comencé en primer grado y en segundo grado. Así es que la primera pregunta, y claro que no podemos dejar de poner en manos de Dios este hermoso servicio, adorando a nuestro Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Entonces, yo en esta hermosa noche dirijo mi adoración
en oración a mi Señor. Padre, gracias. Te alabo y te glorifico, mi Rey lindo, precioso, por lo maravilloso que eres tú, Señor, y por las obras que tú haces. Gracias. Muy agradecido por permitirme ser portador, Señor, de tu palabra a tu pueblo que está con la intención de ser capacitados para poder nutrir a otras personas, pero antes de eso, poder tener la eficacia para la comunicación del mensaje vivo que está en tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que dirige, tú eres el que enseña, tú eres el que consuela, y por eso te invito a que tomes dirección en este hermoso servicio. Bendigo a tu pueblo, a los amigos que puedan ver este video después de grabado, Espíritu Santo. Someto principados, potestades, gobernadores y huestes demoníacas que operan en las esferas celestiales juntamente con brujos, hechiceros, santeros, satanistas, budistas, macumberos, practicantes de arte mágica y ciencias ocultas. Ordeno, son retirados a 150,000 metros de distancia en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro por la palabra que el segundo cielo se abre para que tu presencia fluya en nuestro corazón y en nuestra mente y podamos atender a aprender tu palabra. Declaro, Señor, ahora mismo que somos pecadores y que necesitamos de tu perdón. Gracias, Padre, y confieso, tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Entonces, prosiguiendo con la enseñanza, y usted no se preocupe, puede ser de que usted esté estudiando ahorita y aprenda el lenguaje de lo que está hablando el maestro en el instituto que lo están capacitando, pero cuando yo le digo, hágame un bosquejo, es ahí donde empieza a tener reparos. Y yo le voy a enseñar de una manera muy eficaz, sencillo, para que usted aprenda a hacer bosquejos de algo que usted quiere predicar. Y lo primerito que usted debe de tener en mente, y apúntelo ahí en su corazón, cuando vaya a predicar, busque textos, cuando le digo sencillos, entendibles desde el momento que uno los mira. No vaya a tomar un texto bíblico sencillamente porque escuchó a otro predicador predicando y vaya a utilizar las mismas palabras que dijo el predicador y usted no se da cuenta si ese predicador estaba transmitiendo directamente la palabra de Dios o eran las palabras del mismo predicador. Por eso, la pregunta que lleva como base, la primera es, la homilética, ¿para qué nos sirve y cuál es su beneficio? Esa es la primera pregunta. La homilética, ¿para qué nos sirve y cuál es su beneficio? Dos preguntas en una respuesta. Y le voy a ir leyendo lo que el Espíritu Santo me hizo que escribiera en este módulo que tengo aquí, que se llama la escalera de la predicación. Comenzaremos oiga bien, con la materia de homilética básica, homilética. Porque cuando nosotros hablamos de homilética, es la diferencia de hablar de hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que interpreta el texto y la homilética es ciencia y es arte. Porque la ciencia me ayuda a buscar, es un conocimiento retenido, el cual me enseña de manera explícita poder formar un bosquejo con el propósito de predicar ordenadamente delante de un público que me esté escuchando, sea de que sepan lo que es homilética o no lo sepan. Yo debo de estar preparado para ser un transmisor, para que las personas perciban el mensaje lo más sencillamente, sabiendo que tengo la capacidad para eso. Entonces, la homilética, ¿para qué nos sirve y cuál es su beneficio? Entonces comenzaremos con la materia de la homilética básica. ¿Para qué? Para que el estudiante, escuche muy bien usted, se vaya familiarizando con esta regla que trata con la preparación científica de bosquejos
de textos de la Escritura llamados sermones bíblicos. Como es de saber, la homilética es ciencia y es arte, porque ella es la que nos capacita de forma científica a la elaboración de un bosquejo bíblico que nos ayudará a preparar de forma organizada aquello que tenemos para exponerlo en un púlpito o en cualquier lugar. Como la homilética, cuando nosotros estamos aprendiendo a eso se llama teoría. Y la teoría hace énfasis en el pensar, mientras que la práctica es la reacción de aquel pensamiento. ¿Por qué? Porque ya lo tiene grabado en la mente, ahora no le dificulta poderlo presentar públicamente, ese mensaje que usted arreglara. ¿Por qué? Ser predicador no es sencillamente porque la mayor parte, póngale cuidado ustedes a los predicadores que van a las iglesias. La mayor parte de los predicadores utilizan un texto o una porción larga de una predicación. Hermano, y un novato, estamos hablando de personas novatas que por primera vez van a predicar, agarran casi un capítulo entero, un capítulo entero, para poderlo leer y de ahí van a sacar la predicación. Y cuando analizamos la predicación de eso que se leyó, observamos que el predicador no se dio cuenta de que nunca se filtró en toda la lectura que él habló, sino que se desvió tirándose por otros lados. Y la gente, claro, como la gente no sabe eso, lo que hacen es palmear. ¿Por qué? Porque los predicadores se han dado cuenta que a la gente le agrada el bullicio. Que la gente diga, hermanos, porque ya soltó el tema, ya soltó el texto bíblico, dice, hermanos, Cristo vive. Hermanos, Cristo vive. Amén. Dígale a su hermano que está a la par, Cristo vive. Y empezamos nosotros ahí, como cuando se lleva el buey. Empezamos a decirle, repetir palabras que no deben de hacerse dentro de la congregación. ¿Por qué me voy a meter yo a decirle a usted, hermano, dígale a su hermano el que está a la par, Cristo viene? ¿No lo sabe usted? Son formas de muletillas que utilizan los predicadores. ¿Por qué? Porque directamente no tienen la eficacia en la predicación. Y solamente están hablando, solo utilizan el texto bíblico, de ahí se empiezan a profetizar, a decir, el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que aquí hay personas que están necesitadas. ¿Y para qué está predicando la palabra? Es por eso, si cuando se va a predicar la palabra, es por la necesidad. En cualquier lugar donde se vaya a predicar la palabra, es necesidad de las personas que están ahí, que necesitan saber lo que Dios tiene preparado para ellos. Hay mucha gente que están encerrada en un círculo vicioso de pensamientos que dicen ellos mismos, esto creo que ni Dios me lo perdona. Y no hay pecado en la tierra que no pueda ser perdonado estando vivo la persona. Ahora, ya muerto, nadie puede hacer nada por usted. Ya le pueden rezar 9 días, 40 días, 6 meses, cabo de año, todos los años, nadie lo saca al lugar que usted quiso ir cuando estuvo con vida. Por eso entonces, la homilética, ¿para qué nos sirve y cuál es su beneficio? Entonces, la homilética trata del orden. Eso es, el orden del mensaje que el predicador va a llevar. Lleva su libreta, lleva su bosquejo bien formado. ¿Por qué? Porque él lleva allí tanto el texto, el tema, el texto, la introducción, las divisiones con sus divisiones y al final una conclusión. Ese es el formato.
¿Por qué? No es que él lo va a estar leyendo y ahora voy a leer la segunda división. Yo aquí sí lo digo porque estoy enseñando a los alumnos y a cada uno de los hermanos que se pueda querer introducir en el estudio sencillo. ¿Por qué? Porque la sencillez, comenzando sencillamente cuando usted entre a un estudio de un instituto, usted va a hallar tan fácil el asunto de aprender esto. ¿Por qué? Porque ya su mente va nutrida de pensamientos sencillos que alguien le enseñó. Entonces, la homilética es la ciencia y arte. ¿Por qué se le dice ciencia? Porque dice que es un conocimiento clasificado. Y cuando hablamos de un conocimiento clasificado es porque es la que entiende que va a preparar un mensaje. Todos los hombres, no importa si no son cristianos, los políticos, utilizan la homilética para llevar mensajes que van a transportar a las personas. Usted solo fíjese cada uno de los líderes en cuanto a los políticos, que lo que están leyendo no es pensamiento de ellos, sino que tienen una persona que les forma esos mensajes. En este caso, yo estoy transmitiendo un mensaje preparado por mí porque tengo alumnos, tengo personas. ¿Por qué les hablo en estos detalles? Porque nosotros, dejados llevar por los sentimientos y la emoción, hemos sido transmitadores de palabras que nos enseñaron los pastores sencillamente porque ellos así hablaban, y ahora nosotros decimos lo mismo, pero que cuando ya nos ponemos nosotros a estudiar la escritura con los principios de homilética y hermenéutica, la homilética prepara el mensaje, pero la hermenéutica me enseña y me capacita el mensaje que voy a predicar, si es verdaderamente lo que la Biblia dice con lo que está escrito. Y si utilizamos el texto que utilizamos de base, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dos elementos que solamente ella los puede producir. ¿Por qué es viva? Porque ella nos habló ayer, está hablando hoy, va a estar hablando mañana y va a estar hablando por siempre. Porque dice que mi palabra no pasará. Y eso es. Y es eficaz. ¿Por qué? Porque hace todo lo perfecto que alguien no puede hacer. Por eso es que ella es infalible. Ella es infalible. Los escritores primarios, ellos escribieron lo que pudieron ver y lo que pudieron escuchar. Ellos no escribieron errores de pensamientos que pensaron que esto quiere decir. No, ellos escribieron lo que escucharon decir a Jesús en el Antiguo Testamento, lo que Jehová Dios le daba al profeta, él lo escribía tal como Dios se lo había dado. Ahora con las versiones es que hay un montón de errores, pero eso no nos limita para que sepamos de que la palabra sigue siendo viva. Es por eso que tenemos que tener cuidado, como explicaba alguien, ¿verdad? De que Jesús dice, si guardáis mis mandamientos, pedid todo lo que queráis, ¿verdad? Todo lo que queráis. O sea, que pareciera que el texto nos habla de una generalidad, de pedir todo aquello que queramos. Pero es que en Cristo Jesús nosotros tenemos que saber a lo que nosotros tenemos necesidad. O sea, no podemos estar pidiendo algo que no ocupamos. Entonces yo tengo que hacer alardes de mi conocimiento, qué es lo que yo necesito, porque la palabra por medio de Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, con eso es suficiente. Entonces mi pensamiento siempre está basado a qué? Que como la palabra es viva, ella me está hablando hoy, mañana y pasado mañana, ella no cambia su viveza, es viva. Entonces, cuando nosotros entendemos que la homilética me habla o me capacita para poder tener la capacidad de agarrar un lápiz y una libreta y empezar a sacar el extracto que el texto me está diciendo, y que tengo la convicción que lo que me está diciendo el texto es lo mismo que el Espíritu Santo dio a conocer, y que yo no debo de tener temor cuando voy a transportar el mensaje públicamente de que alguien pueda hacer de que alguien diga que no le guste. Ejemplo,
¿Para qué yo voy a andar hablando? ¿Para qué yo voy a andar hablando de la Virgen María? Si la Biblia no me dice que debo de hablar de la Virgen María. La Biblia lo que me recomienda es que yo hable de Jesucristo. Porque dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Yo no debo de perder tiempo en entrar en competencias de debates porque la Virgen María, no hombre, si la Virgen María no tiene necesidad de que se esté mentando de Pablo y de todos los santos que fueron los hombres que Dios utilizó para que nosotros hoy tengamos la Escritura. No nos debemos de preparar para estar haciendo debates o estar haciendo retos a otras personas para que combatamos el asunto de la fe. Yo debo de defender la fe cuando alguien quiere interceder o interferir con pensamientos y que me venga a decir cosas que la Biblia no me lo da, pero que ellos dicen, no, pero es que por tradición y la historia. No, yo hablo de la Escritura. La Escritura es la historia de todas las historias. Lo que la Biblia cuenta no lo puede contar. O sea que cuando lo cuenta otro, eso ya pasó. La Biblia cuenta y nos narra lo que no había pasado. Y el Espíritu Santo utilizó en los 5 libros del Pentateuco a Moisés, revelándole cosas que habían pasado en la eternidad, cuando creó los cielos y la tierra y formó el hombre con la pareja ahí, todos los animales, toda la vegetación, toda la orden. Eso lo revela la Biblia, no la historia. Porque la Biblia, como explico, es la historia de todas las historias. En ella está lo que los científicos hoy vienen a investigar, porque Job habla de las Pleiades, que hoy en la versión latinoamericana o la Biblia, Dios habla, lenguaje actual dice las 7 cabritas. Entonces miramos la Orión Mayor, la Osa Mayor, en el libro de Job. Y Job no era científico, pero quien hizo hablar a Job era el Espíritu Santo, y hablaba el Espíritu Santo de lo que él creó. Entonces nos damos cuenta qué importante es tener el conocimiento de esta regla, de la formación de un bosquejo, de un mensaje en el cual yo lo entiendo desde el momento que lo estoy preparando. Y al estar yo entendible en el mensaje que estoy preparando, también lo voy a comunicar de una manera entendible que las personas van a poder saborear ese alimento, el cual es sacado de la misma Escritura. Entonces, la homilética se encarga de la preparación del bosquejo llamado sermón, para que pasemos de una manera, oiga bien, de una manera ordenada, para que podamos transmitir el mensaje que queremos cristocéntrico a las personas que nos están escuchando. El bosquejo nos enseña a tener un orden en la forma del tiempo que vamos a utilizar en la predicación. Si alguien en la predicación dice así, hermano, yo voy a predicar en esta noche y voy a predicar hasta donde el Espíritu Santo me diga, esa es una mala expresión. Ese es un predicador que está hablando sencillamente por fanfarronear. Si yo sé, yo le pregunto al pastor, ¿a qué hora ustedes terminan el culto? Y él me dice, hermano, lo más tarde a las 9:30. Me está diciendo que lo más tarde a las 9:30. En otras palabras, él me está diciendo que es a las 9. Y me entrega a las 8. Yo no necesito llevar 1:30 para hacer un mensaje, porque el mensaje va a ser cristocéntrico y me voy a enfocar en lo que el texto dice juntamente con lo que el tema expone. Por eso dice la escalera de la predicación. ¿Qué quiere dar a entender? Que cuando formamos una escalera está con 2 peldaños que están parados y de ahí se le empiezan a poner los peldaños en los cuales usted va a trepar. De esa manera usted aprende lo que es la homilética. La homilética es la que forma el bosquejo en una manera estructural para que usted cuando diga así,
Y en esta hermosa noche yo voy a concluir y leer la conclusión. A usted no se le dijo pase a administrar, pase a cantar alabanza, pase a dar testimonio. Y ese es el problema de los predicadores, cuando miran que la gente les algarabía y les da palmada. Pero si yo estoy en medio de esa gente, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque yo escuché que ese hombre dijo, yo voy a predicar 45 minutos. Y le voy a poner cuidado al mensaje, pero también voy a ir chequeando el tiempo. ¿Por qué? Porque debemos de ser ordenados en la predicación. Un predicador desordenado es un predicador desorientado de las palabras que lleva. No lleva mensajes, sino lo que lleva es una algarabía de gritos y de un montón de palabras que las ha escuchado en otra parte y las transmite también en la iglesia. Y la iglesia, como no tiene el conocimiento, todos están gritando y diciendo, aleluya, aquí la gloria de Dios está. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de lo que es directamente un mensaje bien trazado. Entonces, la homilética. Cuando se habla de que la homilética es ciencia, escuche muy bien, estamos haciendo alusión a un conocimiento clasificado, el cual lo hemos escudriñado y al mismo tiempo lo catalogamos una fuente muy necesaria para una comunicación pública de un mensaje bíblico ante personas de diferentes extractos sociales. Este conocimiento está basado en la organización de un tema que saldrá de un libro o de uno o varios textos bíblicos con el fin de exponerlos de una manera entendible para que toda clase de oyentes, escuche muy bien, que estén congregados en el lugar para que puedan percibir en sus mentes por medio de sus oídos al escuchar la predicación del mensaje tomado de las Escrituras. Cuando dice alguien en esta hermosa noche, vamos o voy a predicar la palabra de Dios, se debe de entender que todas las palabras que ese hombre va a sacar a relucir van a ser de lo que él ha estudiado del texto o los textos. Pero si ese hombre solo va a utilizar la fuente del texto y el tema, y de ahí se olvidó y empieza a hablar chácharas de que conozco hermanos, quiero hablarles antes de todo de un hermano que conozco. Y en esa forma usted chequea contar 20 minutos de la historia de un hombre, eso fue pérdida de tiempo. Pero si yo llego y tomo mi bosquejo y empiezo a hablar de Hebreos 4:12, le voy a decir así a usted, hermano, ponga cuidado, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Mi primera explicación va a ser en cuanto a lo que es viva y a lo que es eficaz. Y ahí me voy a centralizar explicándole por qué es viva y también por qué es eficaz. Y llevo 5 o 10 minutos solo en ese párrafo. Y ahora, hermano, mucho orden, mucho cuidado. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora, debo de saber por qué el predicador, el escritor, utiliza la figura metafórica de una espada de 2 filos. Y dice, oiga bien, que si la espada de 2 filos es penetrante y corta todo lo que se le ponga delante, dice que esa figura de esa espada no se compara con lo que la escritura, porque dice que la escritura es más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la espada de doble filo puede cortar huesos, coyunturas, tuétanos. Pero esto no lo puede hacer la espada, por eso lo digo. La espada, y dice así, y penetra hasta el alma. Lo cual una espada no lo puede tocar, aunque sea de doble filo. Por eso dice, es más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra entra al alma.
y el espíritu, dos cosas inmateriales que no las puede tocar una arma del ser humano. Y dice, oiga, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los pensamientos y las intenciones del corazón. Se imagina que yo, para poder predicar y poder enseñar de este texto bíblico, tengo que ir bien informado de todo lo que la figura metafórica dice en este texto, y no me va a quedar oportunidad de estar trayendo testimonios de hombres o de lo que me pasó en cierto lugar. ¿Por qué? Porque mi trabajo como predicador es irle a predicar lo que la palabra de Dios dice. Entonces nos damos cuenta por qué es necesario la homilética y cuáles son sus beneficios. Dice que es un mensaje bien organizado, hablando de la homilética, con su tema relevante y una introducción bien elaborada, será muy llamativo para los oyentes, aunque el predicador carezca de pronunciación morfológica. O sea, exposición de palabras de toda clase del diccionario. O sea, en el caso mío, no soy un expositor de palabras morfológicas, hablando de, cuando empiezan ahí, vamos a hablar en esta hermosa noche de esta frase que dice, este es un antropomorfismo. Vamos a hablar en esta hermosa noche del antropomorfismo. ¿Qué entiende la gente si yo le hablo en esas palabras del antropomorfismo? Mejor le digo, hermano, en esta hermosa noche, estas palabras son del griego y dice que nosotros vamos a hablar de antropomorfismo, significa adjudicarles miembros humanos a Dios, así como dice el Salmo, los ojos de Jehová están sobre los justos y los malos. Ese es un antropomorfismo. O dice, claman los justos y Jehová oye, porque sus oídos están atentos a la oración del justo. Eso es un antropomorfismo. Entonces, ¿para qué voy a utilizar esas palabras cuando puedo hablar y decirle lo que le estoy diciendo? Estas son figuras que se le adjudican. El escritor escribió en ese lenguaje porque lo entendían los de ese tiempo. Y ahora nosotros, para poderlo entender, tenemos que acudir a la materia de la hermenéutica para poder conocer el significado de esas palabras. Por eso aquí estoy hablando de esto. Entonces, miren, esta gente pues habla del griego, del arameo y del hebreo, del latín y todo eso. Entonces, son las palabras usadas por los teólogos existentes. Ellos usan mucho esa palabra. Escuchar la enseñanza de unos doctores en teología es bien difícil entenderla. Por ejemplo, es muy hermoso escuchar al hermano Miguel Núñez, al hermano Sujel Michelén y al hermano Armando Alducin. Son los tres que más salen en asuntos por las redes sociales, ¿verdad? Son hombres expertos. Pero aún Sujel Michelén, Miguel Núñez están en diferentes posiciones del rapto. Michelén dice que va a ser en medio de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, y a ese rapto le llama la segunda venida. Miguel Núñez cree lo que yo creo, que el rapto es antes de que comience la gran tribulación. Pero eso, como explicamos, el hecho de que hayan diferentes posiciones en cuanto a los eventos por el tiempo y el espacio, eso no condena a la persona. Pero es por eso que nosotros debemos de estar estudiando cada vez que escuchamos a estos mensajeros. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted está practicando algo dentro de la iglesia, que cuando a usted se lo dijeron,
porque usted ya iba de otra denominación, usted sintió como un recelo, pero que le pasó las del que comienza a fumar. El que comienza a fumar, le empiezan a dar las chenquitas ahí, para que prenda y dice, no me gusta, dame las chenquitas para fumar, y de repente ya se va haciendo permanente fumando de chenquitas, ya le van dejando la mitad del cigarro, cuando acuerde, ya se está fumando el cigarro completo. Así le pasa a aquella persona que salió de un lugar que lo capacitaron en la santidad de Dios, ¿verdad? Pero que llegó a un lugar donde le dieron un libertinaje, y cuando a él le dicen eso, él sintió en su corazón de que eso no estaba de acuerdo con lo que le habían enseñado. Pero como él sigue ahí, se adaptó a la enseñanza de ese pastor, porque ese pastor así lo hace. Imagínese usted qué problema hay con el asunto de la Santa Cena. En la Santa Cena hay diferentes posiciones de muchas personas. Y la Santa Cena, escuche muy bien, la Santa Cena es el acto en el cual nosotros recordamos la muerte y la venida de Cristo Jesús. Y las personas que se lo toman tienen que estar en la santidad progresiva con el conocimiento entendible qué significa ese acto. Pero ¿por qué entonces en otras iglesias? Y decía un pastor, yo en mi casa, yo lo practico con todos mis niños, con mi esposa, todos mis hijos. Y le pregunta a otro, ¿qué conocimiento tiene ese niño de que se tome la Santa Cena cuando la Biblia dice que debemos de examinar nuestra conducta para tomar la Santa Cena? No, pero es que así se van acostumbrando. Entonces no se trata de acostumbrar, sino de capacitar qué persona está apta para tomarse la Santa Cena. La Santa Cena nos salva. El bautismo en agua nos salva. Pero son dos mandamientos que Jesús estableció que hay que practicarlo. La persona que tiene la oportunidad de bautizarse y no aprovecha esa oportunidad por muchos pensamientos que él tiene, puede tener problemas en la salvación al final de su muerte. Y si Cristo viene, ¿por qué? La persona que ha nacido de nuevo anhela con todo su corazón bautizarse. Y además, para bautizarse, de hecho, hay muchas cosas, y yo entiendo de que hay pastores que están bautizando a la persona cuando se ha juntado solamente así, sin haber llenado un requisito que la ley autoriza, el casamiento por lo civil, porque el casamiento del hombre y la mujer lo hace Dios cuando la persona se pone de acuerdo a vivir con ella. Esa es su esposa. Pero no hace públicamente basado a un acto en el cual queda estipulado con firma de que esas dos personas se casaron. Ahora los pastores están bautizando, esté como esté la persona, la bautizan, porque ellos tienen las definiciones equivocadas. Pero en eso yo no me voy a meter, porque eso va a ser el problema cuando Cristo venga en el rapto. ¿Qué problema serio va a ser cuando los miembros le echen la culpa al pastor por haberlos enseñado un libertinaje y no una libertad? Pero aquí, como estamos aprendiendo a formar un bosquejo, acuérdese muy bien, no pierda este pensamiento. Cuando vaya a predicar y quiera formar un bosquejo, busque textos entendibles. No busque textos que usted no los puede entender, que se tienen que utilizar el contexto principal, el principio y el contexto final, los cuales son los que hablan y dan la luz de lo que aquel texto quiere decir. Es por eso que la persona tiene que buscar, es como aquel texto que está en San Juan 11:31, y Jesús lloró. Y si usted se pone a investigar, ¿por qué lloró Jesús? Sería como algunos lo espiritualizan, porque sentía dolor por las almas. No, sentía dolor literal por la amistad de su amigo Lázaro, y Jesús estaba llorando como hombre, pero ahora actúa como Dios cuando lo resucita. Y hay un mensaje muy grande en ese texto bíblico. Textos bíblicos que son entendibles por lo que ellos
pronuncian por lo que está escrito y no textos oscuros que solamente las personas que están calificadas en asuntos de hermenéutica pueden estudiar esos textos bíblicos. Un predicador novato no puede andar predicando asuntos escatológicos, porque puede ser de que hable de algo que no entiende, pero lo está hablando públicamente. Es por eso que en este asunto de cuando se abre a un canal, debemos de tener el cuidado de saber hablar y no de poder hablar. Porque si hablo de esto que estoy diciendo, de que la homilética es la que capacita para formar bosquejos, para tener una forma ordenada de una predicación en cuanto al espacio que voy a utilizar en desarrollar mi mensaje, que lo tengo en una libreta bien ordenado. ¿Por qué? Porque voy a administrar el tiempo en la predicación, no el tiempo me va a administrar a mí. Yo no puedo andar diciendo, hermanos, pues en esta noche he pasado aquí y quiero contarles una historia. Y después de que se llena 30 minutos de cantar una historia, empieza, ahora voy a predicar el mensaje. No lo han llamado a eso, hermano. Sea cuidadoso con el mensaje también de muchos hombres irreverentes que aparecen con gorras en los canales que ellos tienen abiertos. Todos desordenados, peludos, barbones. O sea que no les importa presentarse una ética amoral directamente. Eso significa que no respetan la presencia de Dios, porque un sacerdote tiene que estar presentable delante del pueblo y delante de Dios. Por eso es importante estar mirando, aprendiendo esto. Entonces vamos ya concluyendo en cuanto a este asunto. Y dice así, para irles terminando, dice, estamos definiendo oiga bien, estamos definiendo para qué nos sirve la homilética y estamos quedando bien orientados y definidos que ella nos da una estructura de organización y al mismo tiempo nos da la seguridad de nuestro mensaje bíblico. Será entendible al ser escuchado de manera cuidadosa por los oyentes que tenemos enfrente. Esta regla nos capacita para saber qué es lo que vamos a predicar. Escuchen muy bien. Tiene algo muy importante que las personas tienen que escuchar. Oiga bien, la homilética nos enseña de los requisitos que se necesitan, que usted tiene algo importante que decir, algo que vale la pena decirlo y algo que siente la necesidad de decirlo. Eso le enseña la homilética. Es por eso que en la predicación la persona tiene que demostrar con su ética en cuanto a su vestimenta, su presentación al público, de que el mensaje que lleva comienza primeramente con la forma como esa persona se presenta. Una persona irreverente no le importa, porque lo que le interesa es tener auditorio, tener suscriptores en su canal, porque de esa forma está devengando un salario. A mí no me interesa, mi intención es poder educar de la manera sencillamente que Dios ha hecho en mi vida, transmitir lo que Dios me ha capacitado para que esto le sirva como un principio básico, para que usted cuando entre directamente a un estudio sistemático de teología divina, usted ya no sienta aquel temor que lleva capacidad de cómo va a manejar, que el mismo maestro, cuando mire que usted es un hombre flexible, que es un hombre que está participando en cada las reuniones, le va a preguntar, hermano, ¿usted tuvo ya estudios? No, hermano. Tuvimos un estudio con un hombre muy humilde que siempre nos enseñó a decir que eso era un principio que él nos estaba enseñando, como quien dice, metió nuestro cerebro en aceite para que se ablandara, para que cuando viniéramos aquí, nosotros tuviéramos en la capacidad de aprender rápidamente y usted como maestro no gastara mucho fósforo en su cerebro para enseñarlo. Eso es lo que estoy haciendo yo. Por eso le digo yo que al estar definiendo la homilética,
Lo hacemos con ese propósito. Ahora bien, la segunda parte, que es, aquí terminamos, que si hay requisitos para la predicación, ahora viene la segunda parte. ¿Por qué? Hay dos requisitos en la homilética, y lo vuelvo a repetir. Algo importante que decir, algo que vale la pena decirlo, algo que siento la necesidad de decirlo. Esta es la primera parte de 3 explicaciones, pero viene la segunda, saber cómo decirlo. Podemos tener el mensaje bien preparado según nuestros pensamientos homiléticamente, pero ahora vamos a ver qué tal somos en la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es el efecto de lo que aprendimos en teoría, pero que ahora lo vamos a echar a andar en la práctica. Y si lo que tenemos escrito en la teoría de lo que hicimos el sermón, ahora vamos a ver cómo manejamos esos principios para desarrollarlos en la práctica y que la gente pueda entender el mensaje que usted llevaba céntricamente como que es mensaje bíblico, y esa es la forma. Entonces, en esta segunda parte dice que tiene que ver con la comunicación verbal, ¿verdad? La comunicación es de lo que estamos hablando, del predicador, que es saber cómo decirlo. Todo lo de arriba expuesto, lo que está arriba, lo que les puse, se le llama teoría, ¿verdad? Se le llama teoría cuando usted hace un bosquejo y lo tiene lleno, y mientras no lo ha desarrollado públicamente, ahí está en la teoría. Ahora va a pasar a la práctica. La práctica es cómo decir eso que usted tiene escrito ahí. Entonces dice, todo de arriba expuesto se le llama teoría, pero la exposición es la que se le llama práctica. Y es aquí donde debemos de echar mano de todo nuestro ser para hacer de la predicación un mensaje eficaz. Que todas las personas queden satisfechas la forma comunicativa y expresiva del predicador al exponer sus conocimientos aprendidos en la exposición de sus palabras, sin tener que decir esto me lo enseñó el estudio que hice en el Instituto Bíblico. Cuando usted escuche a alguien, que yo no escucho a los hombres que son esenciales en esto, ellos hablan directamente. Yo escucho al hermano Miguel Núñez, un hombre científicamente expositor de la palabra, porque puede entrar en algunas explicaciones, de hecho, que ha estudiado en el asunto de la atmósfera dimensional, ¿verdad? Como yo podría decir que la atmósfera está compuesta por varias atmósferas y una de ellas dice que hasta donde está el oxígeno hay 14 kilómetros, la atmósfera de la Tierra, de ahí sigue otra, y la última que está arriba es la exósfera, donde ya habla de todo lo que no se mira, de todo lo que miramos las estrellas, y eso ya es algo más objetivo. Para eso se necesita estudiar científicamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una predicación sencilla, la gente va a entender por qué. Entiende el inteligente y entiende el que no es inteligente. Y dicen, hombre, pude entender el mensaje de ese hombre sencillamente. ¿Por qué? Me habló en los conocimientos que él ha aprendido, me habló de Cristo, me habló de la palabra. Pude entender que verdaderamente para ser salvo no se necesita más que reconocer que soy pecador y que ahora debo de arrepentirme y también aceptar a Cristo como Salvador. Eso es todo lo que hay que hacer. De ahí, después de eso, viene la preparación en asuntos de lo que es la enseñanza para llegar a comprender cuál es la regla que usted tiene que cumplir y qué es lo que usted cree en cuanto a doctrina, ¿verdad? Saber que la Biblia es infalible, ese es un tema de lo que es la doctrina de la iglesia, del ministerio profético viviendo en tu presencia. La Biblia es infalible, ella es total, ella no tiene errores, no tiene mitos, no tiene leyendas. Es la eficacia de la palabra escrita por los hombres, inspirada por el Espíritu Santo. Entonces vamos terminando, ya falta un minuto para terminar, y dice así, que estas cosas, ejemplo,
sin tener que decir tantas palabras sofisticadas, dice. Su exposición eficaz, dice que la exposición eficaz del predicador eficaz, que sea humilde, oiga bien, dice, hará notoria su preparación académica sin necesidad de decirlo públicamente, para que la gente lo tenga como un hombre o mujer estudioso. O sea, que debemos de evitar que cuando vamos a predicar queramos hacer alardes de que estamos predicando en un instituto. No, eso no sirve para nada. Mejor la exposición de la palabra sencilla. Y si la gente le pregunta, hermano, quiero hacerle una pregunta, ¿ha estudiado usted en algún instituto? Y yo podría decirle, he estudiado a través de un instituto, pero no en un instituto. Porque cuando digo a través fue que la enseñanza la llevaron a la casa de oración en la iglesia Príncipe de Paz. Y ahí el pastor Rigoberto Méndez, que siempre lo saludo muy cordialmente con su amada esposa, él nos enseñó los principios y los cuales pues ya a este tiempo pues yo me he metido a estar escuchando a hombres sofisticados en las predicaciones, a hombres que están torcidos con su eisegesis, porque de esa forma tengo bases como explicar una eisegesis y también explicar una exégesis. Por lo que yo en esta hermosa noche, hermanos míos, les bendigo y quiero que pongan por obra lo que he enseñado para que podamos estar siempre capacitados en ser predicadores eficaces. Así es que Dios me los bendiga y pasen buena noche y seguimos en otro día con otra enseñanza de esta materia. Aleluya.